viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy recibimos a un arquitecto de la acidez y la elegancia, un enólogo que trajo en su valija el rigor del norte de Italia para aplicarlo a la potencia del sol mendocino. Giuseppe Franceschini es la mente detrás de La Giostra del Vino, un proyecto que nos ha enseñado que en Luján de Cuyo se pueden hacer blancos que desafíen el tiempo y tintos de una finura asombrosa. ¿Cómo estás, Giuseppe? Hola, Giuseppe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un honor. Me encuentro muy bien, por suerte, porque ya terminé la cosecha. Ah, bueno. Ah, qué bueno. Muy importante. Ya nos vas a hablar de eso también. Sí. Pero por suerte en los días de furia están terminando, digamos. Bueno, empecemos por el nombre, ¿no? Porque la giostra significa carrusel o calecita, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué ese nombre para tu proyecto? Bueno, mi proyecto se llama así, justamente en español se traduciría como calecita, como carrusel. Se llama así porque yo soy un italiano que llegó a Argentina haciendo cosechas. En el lejano 2004 hice mi primera cosecha aquí en Argentina. Estamos hablando, o sea, en esta época se estaban tomando los vinos de final de los años 90. Era una Argentina a nivel enológico completamente diferente. No solo a nivel enológico, han habido unos pasos agigantados en estos últimos 22 años. Y bueno, yo llegué acá, me enamoré del lugar, volví al año siguiente a hacer otra cosecha y después volví. Y durante la segunda cosecha me di cuenta de lo baratos que eran en este momento los terrenos, del potencial que había. Y entonces, bueno, empecé a decir, bueno, a ver, en Italia es imposible encarar un proyecto, Argentina me gustó, se come bien, y que era un dato fundamental. Claro. El estilo de vida muy bueno, al final es como estar en el patio de casa para un italiano. Claro. En Argentina. Entonces dije, ¿por qué no? Después volví, 2006, y en realidad al final terminé no comprando tierra. Más bien en 2007 empecé comprando uva. Y dije, arranco por la fase final, o sea, producción y comercialización. Pero volviendo un poco al nombre, justamente yo llegué medio de paracaidista, pero no dejé nunca de trabajar en Italia. Estudié entre Friuli y Eslovenia, en el noreste, extremo noreste italiano. Entonces nada, estuve moviéndome mucho y tratando de hacer mucha experiencia en todo lado. He trabajado muchísimas veces gratis para proyectos, solamente para el gusto de ir a aprender cosas nuevas, y plantando viñedos, podando. Siempre he tratado de formarme cada vez más. Y bueno, esto gitanear un poco, ¿no? Me llevó a decir, bueno, el proyecto se debería llamar así porque me muevo de forma circular de una cosecha a la otra todos los años. Y entonces elegí este camino. Yo no vengo de familia productora de vino, entonces no tenía ninguna herencia más allá de haber tenido algún tío o algún abuelo que se hacía su vino, como todo en Italia.
pero ninguno de forma profesional. Entonces no tenía necesidad de dar tanta seriedad a mi proyecto. Entonces dije, le doy una faceta más divertida, porque yo disfruto hacer vino. Giuseppe, bueno, vos sos un especialista realmente en hacer vinos blancos. ¿Vos qué preponderancia le das a los blancos de Argentina en este mundo y en este momento? Miren, acá tocan un botón que para mí le tengo un cariño particular. Como le decía, vengo del noreste italiano, así que tengo un paladar entrenado, claro, muy entrenado con blanco. Somos tomadores de blanco desde siempre ahí. Lo que sí, Argentina para mí, yo cuando llegué dije, bueno, los tintos me dicen que son buenos porque hay inversión térmica importante entre día y noche. La temperatura media son bastante bajas. Entonces los tintos salen con mucho color, mucho aroma y buena acidez. Y dije, bueno, pues entonces si los tintos salen así, los blancos no pueden ser que no sean buenos. Y me acuerdo que cuando llegué me dijeron, todos me han dicho, no, mira, el blanco en Argentina no más de 6 meses de botella. Y después lo tenés que haber vendido porque uno, no te lo compra nadie, dos, se estropean casi todos. En realidad ya estaba Catena haciendo el Angélica en esta época, todavía probablemente estaban en estudio de lo vino que están haciendo hoy, pero todavía no existían las etiquetas actuales. Pero más allá de Catena había pocos que apuntaban a tener un gran vino blanco. Viña Cobo estaba haciendo un Chardonnay importante. Bueno, son todos nombres que hoy sabemos dónde están. O sea, ellos sabían que se podía hacer. Y bueno, yo en realidad me puse a ensayar principalmente con Sauvignon Blanc. Y después obviamente con muchísimas otras variedades. Pero digamos que el Sauvignon Blanc fue al principio la cepa que yo dije no se puede hacer en Argentina y terminó siendo la cepa que hizo conocer mi proyecto. Bueno, ¿vos por qué crees que en Argentina nos costó tanto entender que un blanco puede ser tan complejo y longevo como un tinto? Yo creo que principalmente la dieta. Principalmente la dieta. Ojo, yo cuando llegué me hablaban de que en los años 80, años 70 se tomaba más vino blanco que tinto. Sí. Y después hubo un cambio hacia el Malbec. El por qué ha habido de blanco a tinto el cambio no lo entendí nunca. Pero me imagino que los blancos de esta época deben haber sido blancos con residuo de azúcar, cosas un poco así. Un poco, digamos, más comerciales, llamémoslo así, y menos serios. Pero yo creo que Argentina tiene un potencial enorme de nivel absolutamente mundial. Yo, como saben, trabajo en vino blanco en España. No, esto no se lo dije, pero hago vino blanco en la zona de Segovia, del Verdejo, en Altura, en Friuli, en Eslovenia, en Argentina y también en el centro de Italia, en una zona una región que se llama Marche. Principalmente todas regiones de blanquistas. Y la verdad que Argentina no tiene absolutamente nada que envidiar a nadie. Qué bueno. Y háblanos de la adaptación de las cepas italianas en nuestros terroirs de Argentina. ¿Vos cuál consideras más apto, por ejemplo, para un Fiano, para un Sangiovese, para un Angelota? Contanos un poquito esa relación, ¿no?, de los terroirs y de las cepas italianas.
Miren, yo he plantado, no tengo experiencia en toda la cepa italiana plantada acá y menos en toda la cepa italiana en Italia. O sea, ustedes, como sabrán, en Italia es muy regionalista, sí, y muchas veces una cepa no sale de la región, salvo el Sangiovese, salvo 2 o 3. Pero el resto, digamos, de cepas locales son bien, muchas veces inclusive concentradas en una comuna. Entonces, si no específicamente no trabajas ahí, no la puedo conocer esta cepa, sí, de tomarla, pero no de vinificarla. Yo sí, acá puedo decir que en Argentina, hace unos años, con uno de los primeros proyectos con los cuales yo trabajé, decidimos, el proyecto, esta bodega tenía solamente cepa tintas, y yo le dije, bueno, miren, antes de salir a comprar, ya que hay tierra, plantemos nosotros algo, porque empezamos haciendo blanco comprando uva afuera. Pero dije, comprémonos nosotros si se puede, y se plantó Chardonnay y Fiano. Y la verdad que en esta zona, porque estamos hablando de entre Agrelo y Pedriel, casi una tierra del medio. Hoy entra dentro de Pedriel, pero en este momento era Agrelo. È una franja bien específica sobre la ruta 7, y el Fiano, yo ahí hice, no sé, de 2012 a 2019, así que 7-8 cosechas, y la verdad que era muy consistente. No lo he probado en otra zona de Argentina, pero la verdad que promete muy bien. Promete absolutamente bien, y da unos vinos que tienen potencial como los Fiano de la zona original, no sé, de la zona de Irpinia. Sí, te estás refiriendo a tu asesoramiento o a tu trabajo en bodegas Caelum, ¿verdad? Sí. Yo ya con ellos no trabajo hace muchos años. He dejado en 2019. Se hice 11 cosechas con ellos de la 2019. Después nuestros caminos se han dividido. Y sí, hasta donde sé, hoy probablemente el único Fiano embotellado como tal. Y de ahí sé que hay un par de viñedos más de esta cepa en Argentina. Pero no sé si lo hacen como Fiano o entra como otros blancos. De todas maneras, es una cepa absolutamente interesante. Bueno, muchos enólogos argentinos por ahí dependen mucho del sulfuroso para conservar blancos, y vos por tu lado confías en el pH bajo y en el trabajo de Elías, ¿no? ¿Cómo lográs que un vino por ahí sin tanta madera nueva soporte 10 años en botella? Miren, yo creo, primero, trabajo de Elías no hago, por ejemplo, trabajo de Elías, ojo. Okay. Sí las uso, pero no hago un trabajo de Elías a la manera bourguignona de esta extracción de las Elías. Sin embargo, sí, mucho en mi vino lo prueban al lado de gente que ha hecho batonnage, que se llama así esta técnica de volver a mezclar las Elías semanalmente o una vez cada 2 semanas, sobre todo en el primer periodo, digamos, de crianza del vino. Los míos muchas veces tienen más volumen de boca, etcétera, etcétera. Y yo creo que estos son debido a otros factores que son a monte de este proceso. Pero sí, yo creo que es fundamental el equilibrio ácido para que un vino pueda durar, en blanco y en tinto también. Ojo, el pH es una barrera antioxidante, ayuda a resistir a la oxidación, pero al mismo tiempo también a desviaciones organolépticas que pueden ser debidas a contaminaciones de algunos patógenos, como algunos hongos, alguna levadura no deseada, bacterias. pH absolutamente fundamental para que un vino dure. Después viene el cierre, después viene el trabajo, obviamente, de cuidado en la bodega. Yo soy uno que no trabaja, no soy un amante de lo que se llama hiperreducción, o sea, de lo cero oxígeno en todo momento del proceso del vino, pero soy un técnico que tiende a trabajar en reducción, que significa
tratando de escaparle al oxígeno, digamos, al aire que se disuelve en el vino. Así que trabajo en barriles, casi todo en barriles, pero llenos, no, ¿entendés? No busco demasiada evolución, trato de mantener la esencia del aroma fermentativos. Vos dijiste que no trabajas, o sea, no haces batonage, pero sí usas lías, ¿no? ¿Cómo las usas y mantienes, por un lado, ese gran volumen de boca del que hablas vos, y a la vez mantenés esa verticalidad que caracteriza a tus vinos? Las lías sí están, porque no trabajo con el vino. Los vinos durante la crianza no son filtrados, así que están en contacto con una parte de las lías. Sí, yo creo que depende mucho de punto de cosecha, momento de cosecha, depende mucho de suelo, tipología de suelo, de donde provienen las uvas. Yo no soy, sí, soy un viticultor, pero no soy viticultor en el sentido que tengo muchos viñedos. Hago mucho vino, pero compro uvas. Así que sé dónde comprar. Esto quería decir. O sea, no todos los terroirs andan bien para el Chardonnay. Este es mi punto de vista. No todos los terroirs andan bien para Sauvignon. No todos los terroirs andan bien, inclusive para Malbec. Por más que el Malbec sabemos que es una variedad poliédrica, plástica, que se adapta a un montón de lugares, pero hay lugares donde directamente marca una diferencia, que decir, esta es otra cosa. Y lo mismo pasa con las blancas. Por eso le decía a Fiano, cuando en este lugar yo tengo la experiencia de este lugar, y el resultado, tengo solamente este resultado. Yo creo que se podría hacer inclusive mejor en otros lugares, quizás. Pero bueno, no tengo la contraprueba. Mientras con el Sauvignon le puedo decir, sí, más o menos lo tengo bastante mapeado todo, lo que es Mendoza por lo menos. Sé dónde sale bien, sé dónde sale un poco menos bien, sé la característica de cada lugar. Giuseppe, ¿y cuál es tu cepa favorita para trabajarla y luego para disfrutarla? Ay, esto anda por época, en ese sentido. Mi primer amor, y que va a seguir siendo, el Sauvignon Blanc. La cepa que me fascina más, porque es una cepa desafiante, es una cepa difícil de hacer que se exprese tal cual está la uva en planta. Es una uva bastante sensible a la oxidación, son vinos que pueden ser muy débiles. Si no provienen de los lugares adecuados y están vinificados de la manera adecuada. Es una cepa para enólogos técnicos. Hay que tener bastante muñeca, un poco como el Pinot Noir. Son estas cepas muy sensibles que tienen equilibrios sutiles. Después sí, Pinot Noir, porque también me gusta ponerme a prueba, pero es otra cepa también que depende mucho del lugar de donde viene. Me está gustando mucho el Cabernet Franc, especialmente el de la franja del Valle de Uco, arriba de los 1100 metros. Sí. Malbec, obviamente, el Nebbiolo, pero digamos que me gusta más tomarlo. Estoy haciendo algo con Nebbiolo, estoy empezando a incursionar, pero es un camino larguísimo. Pero sí, yo diría que Sauvignon Blanc es la cepa que me puede. Sí. ¿Podrías contarnos en Eslovenia qué cepas trabajás? En Eslovenia hay una serie de cepas, digamos, típicas del lugar. Toda la zona, el área balcánica, es un mare magnum de variedades. Muchas son desconocidas, algunas se llaman iguales. Por ejemplo, adentro de la Malvasía hay miles de Malvasía. Pero en Eslovenia
yo personalmente estoy trabajando principalmente con Malvasia istriana, que no tiene nada que ver con la familia de la Malvasia aromática que se conoce comúnmente en el mundo. Es una cepa típica de ahí que se ha ido, digamos, desarrollando, llegó con la República de Venecia por los intercambios, digamos, comerciales. Se desarrolló justamente en la península istriana, algo pasó a Eslovenia y de vuelta después se difundió también en el Véneto. En el Véneto no se ha difundido, no ha tenido éxito, digamos, llamémoslo así, mientras a partir de lo que es Collio Friulano hacia Istria es un área particularmente, digamos, apreciada para hacerla. Tokai Friulano, que ahora se tiene que llamar Friulano, o en el caso de Eslovenia Yakut, pero el Tokai en realidad lo hacemos en Italia. Estamos trabajando también con Pinella, que es una cepa también local, siempre que se movió con la República Serenísima. Se encuentra en la Vipasca Olina, donde nosotros tenemos viñedos, y se encuentra de vuelta en Colliugari. En el medio no hay nada, o sea, no existe la Pinella. Es una cepa muy interesante, muy sensible a la botrite, pero es muy interesante. Pinot Noir y Sauvignon Blanc, obviamente. Lo que te iba a preguntar es, bueno, vos en el Saltimbanco de Eslovenia, bueno, trabajas con estas cepas. ¿Qué cepas trabajás en el Saltimbanco de Argentina? Saltimbanco de Argentina tengo Sauvignon, Pinot Noir y Tempranillo. Ah, mira. Bien. Bueno, una cosa, bueno, vos trabajás mucho en Ugarteche, ¿no? ¿Con uvas de Ugarteche? No directamente para mí, tengo asesoramientos en la zona. Yo lo que trato de no hacer es de no ponerme en competencia con mis clientes. Entonces no comparto viñedo con mis clientes porque si no termino... nos terminamos pisando los pies solos y no está bien. Bueno, vos sos como italiano, vos sos alguien que entiende, que no entiende el vino sin la comida, ¿no? En un punto, digamos, uno que van de la mano. ¿Vos qué crees que falta en Argentina para que el vino deje de ser un objeto de cata y que pase a ser parte de la vida diaria? O de la dieta diaria. Yo creo que en realidad en Argentina el vino cuando yo llegué hacía parte de la dieta diaria, hoy cada vez menos. Y creo que acá tenemos que quizás como bodegueros hacer un poco un mea culpa y justamente tratar de volver a conectar el público con el vino y no hacer ver que hay una barrera que si no sos sumamente preparado no podés entender mi vino. Mi vino primero que nada tiene que ser bueno, o es bueno o es malo, o gusta o no gusta. Mi vino como el de cualquiera. Y yo creo que principalmente hay que arrancar de ahí y empezar quizá a bajar un poco los tonos y tratar de hacer que la gente no tenga miedo a acercarse, que se acerque a probar, que se acerque a volver a tomar vino, porque hoy realmente estamos probablemente en el mejor periodo histórico de siempre de la calidad del vino argentino y estamos en caída de consumo. No sé si es caída, pero se ha contraído mucho el consumo, seguramente por los precios. Han aumentado los precios, es difícil, Argentina no es extremadamente competitiva a nivel industrial para mantener los precios bajos, miles de razones, pero yo creo que también nosotros como enólogos como productores tenemos que empezar a hablar con un lenguaje un poquitito más accesible y sobre todo tratar de abrirnos a que aunque la gente sea neófita y no sepa, que pruebe y que pueda entender simplemente diciéndole, che, mira que el vino te tiene que gustar porque lo tenés que tomar,
no lo tenés que mirar o leer y poner arriba de un pedestal y mirarlo, no. Primero que nada hace parte de la dieta, es un alimento, no es un perfume, tiene que obviamente tener buenos aromas, pero primero que nada tiene que ser placentero, tiene que darte placer cuando vos lo estás tomando. Cualitativamente hablando, Giuseppe, calificaste a Argentina muy bien, como que no tenemos nada que envidiar, eso dijiste. ¿Vos crees que Argentina llegó al pico de la curva en calidad o nos falta un poquito? ¿Qué nos estaría faltando? Yo creo que más de 100 puntos no te pueden dar. Claro. Y ya hay varios 100 puntos que llegan todos los años. Así que yo creo que para ciertas cepas y ciertos lugares, algunos, no todos, porque tampoco todos pueden acceder a ciertos viñedos, esta también es una realidad, pero algunos han entendido el trabajo que hay que hacer. Así que ahí yo diría que sí, todavía en realidad en el vino es un viaje de ida. Sí. Y siempre hay para ir mejorando, que no he dicho que mejorar solamente sobre una línea, que puede ser el de la super acidez, super color, cuanto después siempre hay desviaciones, porque los paladares inclusive del enólogo van cambiando, uno crece con los años y termina, los últimos vinos normalmente que de su carrera no son iguales a los primeros. Esto me está pasando en algunos casos. Me gusta a mí tomar vino viejo, vuelvo atrás, digo, bueno, esta cosa me gustaba, vuelvo a retomarla. Pero hay una cosa que yo creo que falta hacer todavía, que es entender más allá del Malbec, cuáles son los grandes lugares. Del Malbec, más o menos, hablando de vuelta de Mendoza, ya sabemos dónde son los abanicos buenos, cuáles son la estratigrafía ideal, la altura, el tipo de agua, el tipo de manejo, el tipo de selección o clon de planta que hay que poner, como conducción, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos esto está bastante definido y realmente ya es muy difícil encontrar un Malbec malo en Argentina. Verdaderamente muy difícil. Era difícil cuando yo llegué. Hoy, imagínense. Sí, no sabemos todavía dónde hacer los grandes espumantes, no sabemos todavía dónde hacer los grandes Chardonnay. Yo creo que Argentina tiene una deuda enorme con el Chardonnay todavía, más allá que Alejandro Vigil y el grupo Catena han llegado a resultados absurdos, pero yo creo que se puede hacer inclusive más en este sentido, y sobre todo hay más regiones donde se puede hacer Chardonnay de este nivel. El Sauvignon ni hablar, pero yo le puedo decir, yo creo adentro de lo que es mi investigación, yo sé dónde están los lugares y creo que también ahí la sintonía ya estamos en la sintonía muy fina. El Pinot es otra cepa que tenemos una deuda importante. O sea, falta todo este desarrollo todavía, y esto va a llevar años. ¿Crees que Gualtallarí es un gran terror para el Chardonnay? A ver, Gualtallarí, hay mucho Gualtallarí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Gualtallarí es muy grande. Imagínense que ahora no sé si Gualtallarí cuenta con 4.000 hectáreas o más de viñedo. Sí. Grande. Y si vamos a la Borgoña, no sé, el Montrachet deben ser 2 o 3 hectáreas. Ahora no sé bien la superficie, pero todos los grandes viñedos de ahí alrededor son todos muy chiquitos. Claro. Con lo cual, a ver, sí, en Gualtallarí se puede hacer seguramente muy bien, pero yo creo que si teniendo el coraje de, en vez de meter un Malbec, qué sé yo, o en Altamira, o en el Cepillo, o inclusive en Pedriel, yo creo que hay manchas donde se puede hacer realmente algo increíble. Los Chacalles bien arriba, pegado a la montaña también, se pueden hacer cosas realmente increíbles. Entonces sí, Gualtallarí ya está escrito, alguien ya dijo, aquí se puede hacer. Pero yo creo que se puede hacer en muchos otros lugares.
Giuseppe, mencionaste que terminaron la vendimia. Y contanos qué esperamos de esta añada y de paso contanos, amplía un poquito más las líneas de tus vinos. Bueno, la añada 26 es una añada que ha sido bastante húmeda en la parte central de la cosecha. En algún momento recordaba en algo la 2016, pero para mí no es la 2016, estamos lejos, porque hemos tenido también un momento de fuerte calor, o sea, golpes de calor importantes. En estos días, en la última semana han habido también golpes de calor después del frío, ahora vuelve el frío. Ha sido bastante variable como añada. No empezamos tan temprano como el 2025, por ejemplo, que hubo un arranque súper temprano y después llovió y después lo que vino después de la lluvia no se recuperó nunca. Entonces lo que se hizo en la primera parte para mí fue una de las mejores añadas que he visto acá. 2025 fue fantástico. Y 2026 la encuentro bastante equilibrada, todavía me cuesta entender algunas cosas, porque en algunos viñedos encontré unos tipos de frutas que eran años que no encontraba, y en otros viñedos, y por ejemplo en Pedriel me recuerda más la 21 que la 16, por ejemplo, a nivel aromático y de complejidad aromática. Pero sí, ha sido una añada que para mí no ha sido para nada fácil, no ha sido fácil de interpretar, una logística complicada, mentalmente estábamos todos bastante como el boxeador que le tiraron una piña casi de knockout debido a la situación psicológica, ya vemos así, que no se sabe qué va a pasar. Entonces, digamos, en el conjunto ha sido una cosecha bastante ajetreada. Claro. Corregime, pero la 2016 fue una gran añada para espumosos, ¿no? 2016 fue una gran añada para quien tenía muñeca, ha sido una gran añada. Mucha bodega al principio no lo creían y a los 4, 5, 6 años se dieron cuenta que ha sido mucho mejor de lo que pensaban. Ha sido una añada de buena acidez. Que ojo, la 26 en ese sentido también tiene buena acidez. Porque es una añada de mucha lluvia donde se lavan muchas sales, o sea, los suelos, digamos, van lavándose, la planta toma más agua de lluvia que de riego. Entonces, para mí en ese sentido ha sido una buena añada. Sí, repito, en algunos puntos que te caía el golpe de calor, no ha sido tan impecable. Pero en general yo le doy un 8,5 sobre 10, mientras a la 25 le doy un 9,5, 10, a la 26 le doy un 8,5. Y quizás espero equivocarme y en 6 meses decir, no, miren, me fui demasiado, como se dice, mezquino y tenía que darle medio punto más. Pero en general fue una buena añada, la uva era sana, no hemos tenido problemas. Sí han habido algunos problemas de enfermedad en hoja, pero ya con uva prácticamente madura, así que no ha comportado problemas tecnológicos. Vos dijiste que comprás uvas, ¿no? Que sabés dónde comprar. Vos que tenés vinos con una acidez importante, bueno, ¿cómo dialogás con los productores para que entiendan tu búsqueda, ¿no? Convencerlos que no busquen por ahí un grado alcohólico alto, sino un equilibrio del pH. ¿Cómo es el trabajo con productores a los que le compras uvas? Yo traté de hacerme la sencilla la cosa, porque siendo un comprador de uva pero chiquito no tengo ningún peso político para que me hagan trabajo específico. Así que mi búsqueda fue buscando el productor que sabía que trabajaba bien y después trabajo en el punto de vendimia. Entonces ahí sí, muchas veces no sé, normalmente la uva se compra con acarreo incluido y
yo que quiero el punto así, que es poca uva, me tengo que pagar los fletes y todo, entonces pago la uva más los fletes aparte. Obviamente tengo un sobrecosto, pero esto también deja tranquilo el productor de uva, que me dice, mira, sí, yo ¿qué querés que hago esto? Hago lo que vos me pidas. Pero esto no significa que yo entro a pedir que me pones, que por ejemplo me saquen hojas o que me usen, me quiten riego. No. He ido a buscar donde sé que me gusta cómo trabajan, y justo se da la combinación cepa, lugar y muñeca del viticultor, de manera que yo no simplemente elijo lo que necesito. No voy a intervenir, no voy a poder intervenir en el proceso productivo. Nos hablaste de reducción. ¿Hay alguna otra técnica enológica que pones especial cuidado, o es tu sello, podría decirse, que lo llevamos a la copa? No, porque yo en realidad tengo una tipología de vinificación bastante tradicional, no hago cosas increíbles. O sea, si uno mira, y me ha pasado mucho de los pasantes que vienen, otros técnicos que pasan y todo, miran y se esperan que yo haga, vaya a saber qué. Y no, yo creo que la diferencia la haces con la toma de decisiones y en el momento en que tomas la decisión. En el momento en que desvías un proceso hacia la izquierda o hacia la derecha, porque la realidad es que nosotros arrancamos de un producto que es la uva, un fruto. Sí lo recolectamos, sí lo prensamos o lo molemos, lo que sea, lo metemos a fermentar. Pero hay una realidad que después la fermentación, una vez que lo meto a fermentar, fermenta. Semana Santa, sábado, domingo, de noche, a la mañana, mientras haya azúcar y esté en determinadas condiciones y se acompañe de la manera adecuada el proceso se da solo. No soy yo enólogo que fermento el vino. Yo controlo la fermentación, puedo mandarla más a la izquierda, más a la derecha, pero digamos que esto es un proceso biológico que va solo. Con lo cual yo creo justamente depende qué decisiones se toman y cuándo. El timing es fundamental. Para mí es fundamental decidir si voy a barrica ahora o en 6 meses. No es lo mismo. Si fermento o no fermento en barrica. Si trasiego o no trasiego un vino. Si relleno o no relleno. Si filtro o no filtro. Si fermento a 30 grados o a 22. Estas son decisiones que cada uno toma según sus recetas, sus enseñanzas, lo que aprendieron de sus maestros, lo que han elaborado con su experiencia y que le han dado resultado que a ellos les gusta a nivel de organoléptico. Entonces cada enólogo hace el vino en base a cómo es su gusto, porque lo toma, lo prueba y dice me gusta así, me gusta así. Y después el que tiene la razón, que el que vende más, el que encuentra el gusto de más gente, ¿no? El que hace el vino que le gusta a más gente, este es el que tiene la razón al final. Claro. Y a vos el hacer los blancos, ¿te genera un mayor desafío? Porque sabemos que los blancos no admiten margen de error. A mí me gusta hacerlo blanco porque son equilibrios muy delgados. Ojo, no que los tintos no lo tengan, en realidad hay o sea, en el tinto existe el mismo problema, el mismo tema, sobre todo cuando empezamos de 95 a 100 en esta franja, es toda sintonía ultra fina. Pero en el blanco tiene qué sé yo, me gusta más, la fermentación en blanco es más limpia, es siempre más fragrante. El espectro aromático es mucho más amplio. El hecho de tener vinos que están basados, donde su columna vertical es la acidez y no el tanino, me encanta porque son más fáciles de tomar y te llevan muchas veces a otros lugares más fácilmente.
Y después hay otro tema, duran más. Dura mucho más. Yo voy a abrir la botella, si tenés un grande blanco, la puedo tomar una semana entera. Un grande tinto al segundo día. Claro, también. Ya se fue. Se dice que el vino blanco se hace en la prensa, ¿no? ¿Cómo manejas las presiones y las fracciones de jugo para asegurar que llegue solo la esencia más pura al tanque? Yo según el año, según la cepa y según cómo en cubo, digamos, dentro de la prensa, si es despalillado, si es uva entera, cambio la técnica. O sea que siempre voy modificando los parámetros de prensado. No tengo, por ejemplo, un programa fijo donde hago una prensada progresiva. Hay veces que arranco alto directamente, más alto, dependiendo de la situación de la uva, del estado. Trato de que el prensado sea el más rápido posible. O sea que la uva, una vez que entra en prensa, salga el jugo el menor tiempo posible. Y no, normalmente corto por porcentaje. No tengo ni control de pH, ni de, ¿cómo se dice?, electroconductividad, nada por el estilo, porque me gustaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer, pues necesitaría gente que me da una mano con todo este parámetro a controlarlo, a hacerlo en el momento. Así que bueno, de vuelta voy, sí, cuando se prensa normalmente estoy frente a la prensa, así que sé cómo está saliendo el jugo, sé cómo, sí, digamos, lo tengo bajo ojo, y esto explicarlo es un poco difícil en realidad porque hay que estar ahí y la decisión se toma al momento. Sí, lo sabemos. ¿Crees que esta tendencia global que hay hacia los blancos es solo una tendencia, una moda o vino para quedarse? No, yo creo que vino para quedarse porque como le decía, el vino blanco antes la gente no lo tomaba porque decía que, o sea, era clásico de escuchar a mis tías, por ejemplo, no, yo no tomo vino blanco porque me duele la cabeza después. Sí. Y muchas veces habían dos razones. La primera podía ser principalmente la anhidro sulfuroso, y la segunda, malas fermentaciones. Entonces, si hablamos de vino blanco, el clásico blanco escurrido, con pH, que entra con pH alto, con producciones extremadamente altas por planta, que llegan uvas sin nitrógeno, que después fermentan más o menos, o con uva con algo de podredumbre, que muchas veces pasa también. Entonces ahí, si los procesos no están bien hechos, pueden haber aminas biógenas adentro, además de altos tenores anhidro sulfuroso, porque cada vez que se hace un trasiego, normalmente en las grandes partidas agregaban siempre anhidrido, y el equilibrio libre total era siempre complicado. Pero yo creo que ha llegado para quedarse, porque cada vez son más ricos también los blancos. En Argentina, no soy en Argentina, yo estoy trabajando en España hace años. España, todos sabemos, la patria del tempranillo, la garnacha. Todo el mundo, inclusive los españoles mismos, además de tomar mucha birra, mucha cerveza, toman principalmente tinto al bar, salvo en la zona de Segovia, donde toman blanco. Que es la zona de Rueda. Sí. Pero ahí también. Total. ¿Cómo? Totalmente, yo soy muy fanático del verdejo de Rueda, particularmente. Pero me encanta un determinado tipo de verdejo. No tanto el comercial de 2 euros la botella, cuanto los verdejos ya que se están empezando a ver hoy de productores chiquitos que sacan una uva de 100, 150, 200 años. Pie franco, maravilloso, arbolitos, son plantas, son unos monumentos. Y hay
ahí también está cambiando el vino blanco y cada vez en España se empiezan a dar cuenta que tenemos el verdejo, no solamente el vino de Galicia, que también esto ya está firmado. En Francia, Francia se sabe, ellos siempre han tenido cultura en vino blanco sin problema. Italia también siempre ha tenido cultura de blanco, sobre todo en las regiones blanquistas. Uh-huh. Y ahí se sigue consumiendo mucho, pero el mismo Prosecco está dando una mano al vino blanco mismo a mantenerse y aumentar. Bueno, así que... por ejemplo, mi última consulta, se descorcha un blanco argentino, ¿cuál es la reacción de un europeo? ¿Cómo nos ven allá? Miren, bien. Obviamente cuando voy allá voy con blancos de alta gama, llamémoslo así, de alto nivel. Y cada vez que lo abro con blancos de alto nivel de allá, todos se llevan una sorpresa, porque hay veces que prefieren el argentino. Ajá. Así que, y esto pasa en Italia, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Eslovenia, donde voy pasa. Uh-huh. Bien, venimos bien. Porque no pueden entender cómo se logran ciertas cosas. Y nada, sol, aire fresco y buena tierra. Y buena agua también de riego, porque hay un factor que el agua de riego de acá, si es buena, te ayuda mucho. Sí, sí. Bueno, con el tema de la última pregunta que te quiero hacer es, vos alguna de tus etiquetas tiene a Baco, ¿no? Tiene al dios Baco. Al dios del vino. ¿Por qué lo elegís? ¿Es un homenaje que es un recordatorio de que el vino es ante todo una fiesta? ¿Es un homenaje al hedonismo? ¿Cuál es el sentido de tenerlo a Baco como etiqueta de uno de tus vinos más personales? Esta en realidad fue una elección del gráfico y yo lo seguí porque me gustaba. Rescató unas pinturas de un pintor del 1500 italiano, que son una pintura muy interesante porque son todas fruta y verduras que forman caras y forman personajes. Y en esta justamente retomamos una pintura donde se representa justamente con frutas, calabazas, no me acuerdo qué hay además adentro, la figura de Baco. No hay un significado, por más que el vino se llame Bacán, probablemente el gráfico pensó Bacán, Bacanal, dio Baco. Yo no lo hice esto, porque yo Bacán lo entiendo como justamente la palabra lunfardo, que es el bon vivant. Entonces, para mí, si querés sentirte un Bacán, deberías tomar un Bacán. Es bastante más sencilla el porqué, pero sí, nada, creo que fue más que nada el gráfico que propuso y lo seguí porque me gustaba el resultado. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.